Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el quinto capítulo de la serie Imperio, 196 años de la grandeza azteca. Productor ejecutivo, el señor Pedro Manzano. Productora general, Araceli Piña. Efectos físicos, efectos especiales, ambientación y operación técnica, don Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril y Saim Cruz Torres. Investigación histórica, investigación musical y musicalización, el señor Felipe Saldívar. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. El conocimiento de la historia nos hace mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana, sin duda, mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo. Conoce tu historia. Esta es una aportación especial de Radio Centro 1030 a la cultura de todos los mexicanos. Corría el año 1 pedernal, es decir, el año 1428 en el Anáhuac, cuando la grandeza azteca comenzó. Por 12 años gobernó a Tenochtitlan, el sublime señor de los hombres, Itzcoatl, la serpiente de Pedernal. Bajo su cetro y su mando singular, su gallardía inequívoca, los aztecas obtuvieron su independencia, sometiendo a Azcapotzalco, destruyéndola hasta sus cimientos y persiguiendo y aniquilando a su cruel rey, Maxtlatzin. Fue el nacimiento de un imperio, pero pronto vino la muerte y los aztecas lloraron a Itzcoatl. Todo Tenochtitlan estaba de luto y se sahumaba el copal en los altos templos que estaban en construcción por voluntad de su soberano. 3 meses pasaron sin que Tenochtitlan tuviera rey, hasta que finalmente el Cihuacóatl del imperio, la cabeza sublime, el señor entre señores, el príncipe de lo alto, el gran señor Cihuacóatl, aquel el poderoso, sin duda, el sustituto de un emperador, convocó al consejo para la elección.
El príncipe Tlacaelel era entonces el Cihuacóa del imperio, máximo funcionario equivalente a un primer ministro. En el gran templo de lo negro, el Tlilan Tlapalan, en el gran salón principal, el príncipe Tlacaelel conversó con los miembros del Consejo Supremo del Imperio, llamado el Tlatocan. Aquel era un día muy especial. Corría el año 1440 de nuestra cuenta. El gran Cihuacóa del imperio se veía inquieto y preguntaba a su sirviente por la presencia del eterno sublime, el señor Nezahualcóyotzin, rey de Texcoco, quien presidiría el consejo por ser de la más alta jerarquía. Las nuevas leyes decían que en ausencia de un emperador sería el rey aliado de Texcoco la máxima dignidad de acuerdo al protocolo. Repentinamente y a la distancia se vio venir un gran séquito de barcas, más de 200, y una barca principal. Sentado en su trono venía el gran rey de Texcoco, nuestro señor Nezahualcóyotl. Príncipes y señores principales de Tenochtitlan fueron hasta el embarcadero de Tlatelulco, donde se recibiría la primera recepción al rey de Texcoco, uno y señor sublime de la Triple Alianza. En lo alto del Templo Mayor fueron sonados los caracoles convocadores, que señalaban a toda la población que debía postrarse ante el iluminado señor que hacía su presencia en Tenochtitlan. Conforme el séquito del gran emperador de Texcoco, señor Nezahualcóyotl, la gente iba inclinando sus cabezas y postrando sus rodillas en la arenisca de los suelos y sus frentes contra tierra para no verle a la cara por su naturaleza de Dios deslumbrante. El caracol seguía sonando y cada vez con más fuerza. Este día, en el imperio de Anáhuac, se reunía el gran Tlatocan, órgano supremo de gobierno de la Triple Alianza. El Tlilan Tlapalan era un enorme recinto, un gigantesco palacio de más de 400 habitaciones recientemente construido, muy cerca del templo Calmecatli y muy cerca de la Plaza Mayor de Tenochtitlan, donde sublime y enhiesto se alzaba el templo doble con sus dos altos teocalis, el del norte, dedicado al señor Tlaloc, señor de las mieses y la lluvia, y el del sur, dedicado al ave colibrí, el mago colibrí, el señor Huitzilopochtli, Padre Sol, celeste cielo y fundamento de la vida, aquel por quien se vive. Todas las cabezas de los plebeyos estaban abatidas y postradas en el suelo, al paso del sublime señor, el héroe de la batalla de Azcapotzalco, el joven rey poeta Nezahualcóyotl. Figura de tan alto linaje,
fue escoltado por uno de los principales del consejo, enviado ahí por el señor Cihuacóa, por el príncipe Tlacaelel. Se trataba de otro de los grandes señores del imperio. Se trataba del gran sacerdote de Tlaloc. El sublime señor de Tlaloc rara vez era visto entre las multitudes, pero aquella era una ocasión muy especial, y condujo al ilustre señor Nezahualcóyotl hasta el interior del Tlilan-Tlapalan, mientras que se escuchaba a la flauta y al huehuetl y al incesante caracol convocar a todo Anáhuac ante aquella fecha tan sublime. Los sacerdotes cantaban desde las azoteas del Calmecac. En todos los Telpochcali se escuchaba la voz de los coros y la invocación a los dioses para que aquella reunión de principales diera como resultado que todos los aspirantes en paz aceptaran la designación hecha por el Gran Consejo del Tlatocan. Después de cruzar la Plaza Mayor y adentrarse por una de las calles de tierra, secundada por las calles de agua, el señor Nezahualcóyotl, alzado en su palanquín hecho de oro, cruzó finalmente el último puente que le conducía directamente a las grandes escalinatas del formidable Tlilan-Tlapalan. Enhiesto sobre sus pies en lo alto se encontraba el gran príncipe azteca, el señor Tlacaelel, Cihuacóa en funciones. El señor Nezahualcóyotl se apeó de su palanquín. Lucía un gigantesco penacho en plumas verdes de quetzal y collares de oro y pulseras del mismo material. Él era el último representante del linaje magnífico del gran señor Techotlala, rey de Texcoco y descendiente directo de estirpe tolteca. Acompañaban al gran príncipe rey de Texcoco 8 principales que en su mayoría eran nobles y también sirvientes de su señor. Las puertas del Tlilan-Tlapalan se abrieron y la soberbia figura del príncipe azteca Tlacaelel, Cihuacóa del imperio, apareció. Él lucía un inmenso penacho de casi 3 metros, confeccionado en plumas de colores azul, turquesa, verde y amatista. Él era el poder tras del trono. Toda la voluntad del imperio se regía a su voz. Tlacaelel era entonces un hombre de 43 años, de tez y gesto noble, de mirada fuerte, inteligente y magnífica. Cubierto de oro y brazaletes de jade, extendió sus enormes brazos para saludar al que consideraba su aliado, su amigo, su hermano. Nezahualcóyotzin, haciendo honra y honor a la suprema voluntad de Tenochtitlan y mirando al príncipe de igual a igual, inclinó su cabeza, mientras que Tlacaelel le correspondía en la misma forma, y después tocó su pecho e hizo la salutación. Que los dioses del cielo te guarden. Y que Huehuecotoil te proteja.
Que Xiuhtecutli te bendiga en esta hora de gran trascendencia para nuestros pueblos, Príncipe Tlacaelel. Y el príncipe Tlacaelel devolvió el saludo tocando su pecho y inclinando su cabeza y diciendo: bienvenido seas al Tlilan-Tlapalan, recinto corazón de Tenochtitlan, y que Chantico te guarde, al igual que Xolotl y el poderoso Topiltzin, Seacatl, Quetzalcóatl, Dios que te protege, Señor Nezahualcóyotl. Enseguida se acercaron las sacerdotisas de Petecatl, la diosa de la medicina, y bailando y a coro dieron la recepción de bienvenida a los que habían llegado de Texcoco. Esa era la tradición que había de respetarse. Aquellas bellas danzarinas eran todas princesas de la más noble cuna, y ofrecieron a los recién llegados una bebida que servía de medicina, hecha a base de cacao. Los recién llegados dejaron que se les ahumara, ya que las sacerdotisas desprenderían toda partícula de aquello negativo que no debía entrar al Tlilan-Tlapalan. Esta purificación ritual les permitiría que se abrieran de lleno las puertas de aquel recinto sagrado. La danza y el canto duró por algunos minutos, y los recién llegados tomaron aquellas jícaras de bebida sagrada. El más grande de todos los sacerdotes del imperio era el sublime señor que dedicaba sus días y sus noches a velar por el bienestar de Huitzilopochtli, el mago colibrí. Señor de altísimo linaje, este personaje recibía el nombre de Toki o Totec Tlamaquisqui. El Tlototec o Totec Tlamacasqui Tlamaquisqui dio la bienvenida a los recién llegados a través de una serie de frases rituales. Después se retiró tras haber trazado aquella bendición. Las doncellas del Tlilan-Tlapalan condujeron a los recién llegados hasta las puertas mismas de los recintos de descanso, a donde ellas no podían tener acceso. Una docena de muchachos jóvenes de no más de 15 años, sirvientes de los recién llegados que habían sido asignados para tal efecto, condujeron a los señores hacia los recintos ceremoniales para su descanso. Aquella misma noche, al ocaso, tendría su lugar la primera gran reunión, en donde los reyes de Texcoco y de Tacuba, miembros de la Alianza, y los supremos sacerdotes de Tlaloc y de Huitzilopochtli se reunirían en gran consejo con el sublime señor Cihuacóa. Acompañarían en tal reunión otros miembros del Consejo Imperial, entre los cuales sobresalía la figura del general en jefe de todos los ejércitos, que tenía un título ritual y que era el de Tlacatecatl. Pero antes de que cayera el ocaso y de que pudiera reunirse el consejo, el astuto señor
que gobernaba a Tenochtitlan y al imperio en sustitución del emperador, quiso conversar serenamente y en privado con la majestad del señor Nezahualcóyotl. Uno de los príncipes que servían al divino señor de los aztecas, al señor Tlacaelel, fue justamente a decir a Nezahualcóyotl que el Cihuacóa del imperio quería entrevistarse con él de manera estrictamente privada y sin testigo alguno. Nezahualcóyotl, entendiendo la gravedad de la situación, interrumpió su descanso y meditación que hacía frente al dios Huitzilopochtli y el dios Quetzalcóatl para ir directamente a los recintos privados del señor Cihuacóa. Vamos a mensajes. En el recinto del Tlilan-Tlapalan, donde se encontraba el gran príncipe Tlacaelel, se escuchaba el crepitar del fuego. En aquel recinto no había luz. Estaba totalmente penumbroso y oscuro, como muchos de los recintos del Tlilan-Tlapalan, denominado Casa de la Negrura. Cerca del fuego, sentado en un gran sillón hecho de fibra de tule, se encontraba sin sus regias vestiduras, sino en forma muy sencilla, el príncipe Tlacael. Cubierto por una gran manta densa, hecha con piel de venado y algodón, la puerta daba apenas acceso a un poco de luz. La figura alta, delgada, del rey de Texcoco, el señor Nezahualcóyotl, se dejó ver cuando finalmente el cortinaje fue retirado para dar paso a la presencia del príncipe. Ninguno de los criados o de los sacerdotes estaba presente, ni siquiera los soldados que, de regular, hacían guardia permanente en todas las habitaciones del Tlilan-Tlapalan. Nezahualcóyotl también venía de manera sencilla, sin su gran copili sobre la cabeza o su gran penacho ornamental. Tenía apenas el pelo recogido con una cinta de cuero. Aquel noble señor adivinó la presencia del príncipe de los aztecas, Tlacaelel, cuando a través del crepitar del fuego pudo ver en lo lejano un perfil, el perfil de un hombre y de un gran sillón de tule. Nezahualcóyotl avanzó. Era el mes de julio del año 1440 en la cuenta de nosotros. El sol se había ocultado en medio de densas nubes que amenazaban tormenta. Y cuando Nezahualcóyotl entró al recinto, justamente se escuchó el estruendo de la tormenta y del rayo. La lluvia caía copiosamente allá afuera, y el viento intenso, y sobre toda Tenochtitlan llovía copiosamente, quizá un mal presagio o un mal augurio. Tal vez el consejo no podría ponerse de acuerdo en quién habría de gobernar a la nación mexica. El príncipe Nezahualcóyotl no estaba de acuerdo en lo esencial.
con el Cihuacóa del imperio. El príncipe Nezahualcóyotl discrepaba con él. Pero Tlacaelel quería convencerle de la necesidad de que tuvieran lugar reformas en el imperio. Finalmente, mientras que el suelo se cubría de lluvia y los cielos se rasgaban y los aguadores del dios Tlaloc dejaban caer sus gigantescas tinajas de barro produciendo la lluvia y el jaguar de Tlaloc rugía produciendo el rayo, los dos grandes príncipes de Texcoco y de Tenochtitlan se sentaron juntos uno a otro, viéndose las caras en aquella oscuridad, solamente por la llama de fuego que crepitaba y que estaba a muy corta distancia de ellos. Tlacaelel tenía el ceño fruncido y pareciera como si una lágrima quisiera salir de sus ojos. Tlacaelel estaba recordando su infancia y su niñez de príncipe azteca. Nezahualcóyotl le saludó y le dijo: ¿en qué piensas, Tlacaelel? Tlacaelel alzó la mirada y le dijo: hace mucho tiempo, cuando yo tenía 10 años, lo que correspondería a nuestra cuenta en el año 1408, fui llevado a la Casa del Llanto por primera vez. Jamás olvidaré que también estaba lloviendo como hoy. Mi madre me dijo: aquí te quedas. Es necesario que no vuelvas conmigo. En este lugar te harán un hombrecito. Los brazos de tu madre ya no podrán protegerte. Y me dio mucho miedo, dijo Tlacaelel. Y lloré, y lloré, y lloré. Por muchas horas lloré. Toda la noche y al amanecer vino un sacerdote a despertarme y me dijo: debes barrer. Barrerás toda la mañana sin comer. Yo estaba acostumbrado a todos los manjares de la tierra y a que mi madre me prodigara su cariño y sus abrazos y sus besos. No conocía yo de ayunos y barrí toda la mañana y toda la tarde. Y cuando llegó la noche, el sacerdote me dijo: ahora duerme. Y yo le pregunté cuándo iba a comer y me dijo: ¿que no sabes que estás en ayuno? Por 3 días no comerás ni beberás y aprenderás a moderar tus carnes y a moderar tu vida y a moderar el hambre y a moderar tu apetito y a moderar en tu emoción tu grandeza. Se me hizo terrible y no lo comprendí entonces. A la mañana siguiente, el sacerdote de nuevo me entregó la escoba y me dijo: barre y limpia. Este es el segundo día. Y entonces yo le dije: ¿estás dándote cuenta con quién tratas? Yo soy un príncipe azteca. Soy el hijo de un rey. Y el sacerdote me dijo: tienes razón. Por lo tanto, agregaría un día más a tu ayuno por haber protestado. Y si vuelves a protestar, agregaré otro, hasta que mueras de hambre, porque es a los principales a los que se exige mayor sacrificio en nuestra raza y en nuestra cultura. Y eso has aprendido aquí, en la Casa del Llanto. Ahora, vuelve a rezongar y morirás. Y tenía razón.
y pasé 5 años en la casa del llanto. 5 años en la soledad sin ver a mi madre y a los míos. Pero el sacerdote tuvo razón y me convertí en un hombre y dejé de ser una débil mujer, porque si hubiera seguido al lado de mi madre, eso habría sido Nezahualcóyotl, tan solo una débil mujer y no el Cihuacóa de un imperio. Tlacaelel giró su cabeza lentamente y contestó a Tlacaelel diciendo: cuando yo tenía 10 años, mi padre fue destronado y lo vi morir, como tú sabes, cuando estaba en lo alto de una rama. Tuve que huir desde entonces por mi vida, porque fui declarado fuera de la ley. Salvé la vida de milagro, y eso a mí me hizo hombre, Tlacaelel. Tlacaelel tomó del brazo a su amigo y le dijo: escúchame, Nezahualcóyotl. Sé que no estás de acuerdo con las reformas del imperio, pero quiero que sepas que son necesarias. Sin ellas, los aztecas perderían su empuje, su brío, su fuerza, su valor guerrero, su fortaleza. Es el equivalente a la casa del llanto o a la muerte de tu padre. Sin rigor extremo, nuestro pueblo se convertirá en un pueblo de débiles y enfermos, de cobardes. Es necesario que las reformas sean autorizadas por el Consejo, o de lo contrario los aztecas no regiremos sobre Aztlán, sobre Chicomostoc, sobre Anáhuac. Nezahualcóyotl se quedó mirando a su amigo y le dijo con voz firme: pero es necesaria tanta crueldad, Tlacaelel. Es necesario tanto miedo. Mi estirpe, la cacha de Techotlala, venimos de un Dios benigno, el Señor Quetzalcóatl, que es amor sobre la tierra, que es bondad entre los hombres, que es dulzura, y su canción nos alienta a amar a la vida y no a adorar a la muerte, a amar a la paz y no procurar a la guerra, a amar la buena voluntad y no la ira. Pero el Dios de Tenochtitlan, el mago colibrí, exige sacrificios de sangre, horror y muerte, decapitaciones por miles, sacrificios humanos. Y el Dios de Texcoco, el Señor Quetzalcóatl, advirtió que un día vendrá y que vengará con ira el no haber cumplido sus mandatos. A nosotros, los de la estirpe de Techotlala, los súbditos de Texcoco y los reyes, nos está prohibido el sacrificio humano, porque el propio Señor Seacatl Topiltzin, rey de Tula, Dios supremo del mundo tolteca y de su raza, prohibió los sacrificios humanos, so pena de castigo y destrucción. Y por eso, porque no podemos negar la instrucción de nuestros dioses, nos oponemos a ellos. Gran príncipe azteca Tlacaelel. Tlacaelel miró a su amigo y se puso de pie, diciéndole con voz grave: pero nuestro dios Huitzilopochtli, el mago colibrí, nos los impuso y nos exigió que cada vez que un tlatoani subiera a regir los destinos de México Tenochtitlan, corrieran ríos de sangre en Nezahualcóyotl, para que esto imprimiera en nuestros enemigos el pánico, para que se conociera la ira de que nuestro señor Huitzilopochtli
es capaz cuando se oponen a su voluntad y a la voluntad del pueblo elegido, que somos los aztecas. Así es que no derogaré las leyes, y cuando hayamos elegido a nuestro próximo señor, correrá un mar de sangre en los altos Teocalis, porque esa es la manera de honrar a nuestros dioses, al supremo señor de la abundancia, al señor Tlalotzin, y a nuestro supremo señor que nos guía, aquel por quien se vive, Huitzilopochtli. No quisiera discrepar más contigo, Nezahualcóyotzin, pero nada lograrás de mí. Que Texcoco se aparte de los sacrificios humanos. Regalad pues a vuestros dioses venados, y frutos de la tierra, y mazorcas de maíz, y tunas. Pero en cambio nosotros seguiremos regalando corazones palpitantes a nuestros dioses. He hablado, y al hablar yo, el príncipe de Tenochtitlan, habla también el Cihuacóa del imperio. Nada será alterado, Nezahualcóyotl, nada. Pero debo decirte que Tenochtitlan no obligará al sacrificio humano a Texcoco. Y si esta práctica no quiere practicarse allá en sus templos, sois libres de hacerlo o no. Pero aquí en Tenochtitlan, los aztecas seguiremos regando con sangre los templos de nuestros dioses, porque ellos requieren del alimento de la sangre para estar fuertes y victoriosos. El quinto sol moriría, Nezahualcóyotl, si no lo alimentáramos de sangre. Y esto ha sido revelado por nuestros dioses a nuestros sacerdotes. Y como fue dicho, será hecho. ¿Te opondrás en alguna forma a mi decreto? Y triste Nezahualcóyotl miró al máximo regidor de los destinos aztecas, diciéndole: somos hermanos, en nada me opongo. Que la ley se publique y se cumpla, y que aquel que ha tomado esta decisión asuma su delito, si es que lo hay, cuando los dioses viniendo de lo altísimo nos lo reclamen, gran Tlacaele. Y en el mes de agosto de 1440 se reunió el Gran Consejo del Imperio durante más de 20 sesiones en sus respectivos días para la elección, dentro de muchos príncipes, del nuevo gobernante azteca. Entre los candidatos estaba el propio Tlacaele, el Cihuacóa del imperio. Pero los príncipes que finalmente aceptaron sus candidaturas, ya que Tlacaele no lo hizo, fueron Zacatzin, Cacamatzin, Moctezuma, Ayacatzin y Tlalipectonatzin. Todos eran hijos de reyes. Algunos venían del linaje del grande señor Ahuizotl y otros del linaje de Huitzilihuitl.
El consejo tuvo una y otra sesión. El temor de Nezahualcóyotl y de otros príncipes como Tlacaelel era el que el consejo no estaba de acuerdo en a quién designar. Tlacaelel había sugerido a Nezahualcóyotl que, puesto que habían de publicarse las nuevas leyes que exigían a los aztecas vivir en permanente guerra, era necesario que aquel que fuera electo fuera un brillante capitán. ¿Y quién mejor que Moctezuma? Moctezuma había dado muestras de su valor cuando, enfrentando los ejércitos de Azcapotzalco, había luchado al lado de Nezahualcóyotl para arrebatar a Azcapotzalco su grandeza y derrotarla. Moctezuma el Huicamina era un hombre todavía joven y robusto. Era fuerte, era noble, tenía los ojos vivos y grandes. Había sido siempre el más valiente, el más esforzado. En ello estaban de acuerdo tanto el príncipe Nezahualcóyotl, rey poeta de Texcoco, como el gran príncipe azteca Tlacaelel, que representaba a toda la nobleza azteca con el más alto linaje. Pero entre los barrios de Tenochtitlan, unos estaban a favor de otros príncipes, como Zacatzin. Tlacaelel le dijo a Nezahualcóyotl: Zacatzin es flojo. Zacatzin es un hombre que no tiene estampa, ni furia, ni bravura guerrera. ¿Qué sería del imperio si cayera en manos de hombre tan mezquino, que pasa la vida entre sus mujeres en su casa, alzando sus hijos y dejándose acariciar por sus mujeres? Y cuando se le dice ve a la guerra, dice estoy enfermo. ¿Qué esperaría el imperio de un hombre así, Nezahualcóyotl? Y Nezahualcóyotl le dijo: es verdad, y apruebo como tú que Zacatzin se ha alejado de la candidatura. Tendremos que ver por aquellos que no saben ver. Tendremos que hacer valer nuestra jerarquía. Por eso estamos de acuerdo en que sea Moctezuma, el gran Ilhuicamina, nuestro próximo Tlatoani. Y la voluntad de ambos se cumplió. Y finalmente, después de casi 2 meses de deliberaciones constantes, ante los llamamientos que habían hecho unísono Tlacaelel y Nezahualcóyotl, se aprobó la candidatura. Y finalmente, el gran sacerdote de Huitzilopochtli se puso de pie en medio del gran consejo para decir a todos: la decisión se ha tomado. Cuaitl Cualica, Cuaitl Cualica, Cuaitl Cualica, que quiere decir: la cabeza que está bien es esta. Y después, alzando su mano, tomó el brazo del gran señor Moctezuma Ilhuicamina y, arrodillándose frente a él, le dijo: Cualica, cabeza buena, rígenos. Y finalmente, los aztecas tuvieron emperador. Había nacido un nuevo periodo de grandeza. Moctezuma Ilhuicamina había sido electo en aquel año de 1440. Se iniciaban muy pronto días de grandeza. Gracias por haber estado con nosotros en el 5º capítulo de la serie El Imperio,
196 años de la grandeza azteca. A nombre de Radio Centro 1030, muchas gracias por tu preferencia. Y a nombre de todos quienes hacemos este programa, te recordamos que mañana tenemos una cita otra vez, porque los 365 días del año son días de encuentros con la historia. Muchas gracias y recuerda, el conocimiento de la historia nos hace mejores personas y el conocimiento de la historia mexicana, mejores mexicanos. Mexicano, atrévete, haz un esfuerzo por conocer tu historia. Muchas gracias nuevamente y hasta mañana.